Listo, ya estamos grabando. Entonces, como os he comentado en la clase pasada, en la recta no se ve que la derivada es una... Sí, voy. Yo pensaba que ya... Es que yo lo había bajado, pensaba que ya estaba encendido. Vamos a ver. En un rato se enciende. Y voy... Y voy... Y voy a quitar eso de... Aquí. Vale, como os he comentado en la clase pasada, la derivada en una variable es una función, parece un número, pero en realidad al final cuando se va a más de una variable, se ve que la derivada en realidad es una matriz. Entonces ahora sí estamos trabajando con funciones de Rn en Rm, ya vemos que la derivada es una matriz. Y bueno, en verdad ya aparecía, pero estaba escondido en una variable que la derivada era parecía un número, pero una matriz 1 por 1. Por eso uno se confundía con un número. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular una derivada, unas matrices, y esas matrices se hacen el papel de derivada para funciones de varias variables. Entonces vamos, la primera función, la más sencilla que hay, la función identidad. Entonces una función de R2 en R2, que eleva xy en xy. Entonces, bueno, entonces aquí está la función y podemos escribir, si queremos, como tenemos una función que va de R2 en R2, lleva un vector en otro vector. Y estamos en R2, entonces le vamos cosas con dos coordenadas en cosas en dos coordenadas. Entonces podemos, si queremos, podemos escribir cada una de las coordenadas de nuestra legada, de nuestro contradominio, como dos funciones. Podemos coger la proyección, la primera coordenada y la función segunda coordenada. Entonces, la he llamado F1 y F2. ¿Y qué hace cada una de las funciones? Bueno, como estamos con la función identidad, que coge un vector xy y lo lleva en xy, la primera componente aquí, que eleva xy en x. Entonces, la proyección a la primera coordenada. Y la segunda, esa función f2, que lleva el vector xy en y. Entonces las he llamado aquí f1 y f2. Y bueno, la matriz jacobiana, la matriz de derivada, nada más es una matriz que tiene todas las derivadas parciales, tiene un orden donde se meten las derivadas parciales. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se escribe? Bueno, vosotros habéis visto el vector gradiente. La matriz jacobiana es una vez que doy nombre a cada una de esas funciones coordenadas. La matriz jacobiana es la matriz cuya las líneas son los gradientes de cada una de esas funciones. Entonces aquí la primera fila de esa matriz es el gradiente de la F1. La segunda fila es el gradiente de la F2. Es una forma de acordarse. Entonces, bueno, no, por eso os he dicho que es una función muy sencilla, porque las derivadas parciales, si cojo esa F1, se calcula su derivada parcial con respecto a X, me da 1. Y con respecto a Y, 0, porque no tiene nada que ver con Y. Y la F2, si calculo su derivada parcial con respecto a X, como no tiene nada con X por aquí, me sale 0. Y calculo su derivada parcial respecto a Y, me sale 1. Y ya está, ya tenemos la matriz jacobiana. Ese es un ejemplo. Todas las funciones que son lineales, las que vosotros conocéis de álgebra lineal, todas las funciones que puedo describir de alguna forma como matrices, su matriz jacobiana es la propia función, es la propia matriz que representa la función. Porque las relaciones todas eran lineales, entonces cuando hago derivadas respecto a cada una de sus variables, me sobrarán los números que corresponden a cada entrada de la matriz. Por eso en ese caso la matriz, esa función identidad en R2, yo podía escribirla como un producto matricial, y aquí está, su expresión como matriz es su derivada. Y eso funciona para todas las funciones lineales. ¿Vale? A ver si tengo alguna pregunta por aquí. No, vale, volvemos a eso. Tengo que ver cómo hago para que eso no pase.
consigo salir de aquí. Yo quiero ver, no sé qué han hecho ellos. Han cambiado alguna configuración del Blackboard que toda vez que le doy pantalla llena, vuelve a la presentación, que es lo que no queremos. Vuelvo, estaba aquí. Vale, bueno. Y ahora se ha desaparecido. Luego tengo que abrirlo, compartirlo otra vez. Bueno, no lo voy a poner en pantalla llena, así. A ver, pues tengo que ponerlo en pantalla llena. ¿Se consigue ver bien por ahí? Como está aquí, porque yo no sé qué han hecho eso del Blackboard y no consigo controlarlo en separado. Me cuesta. Lo voy a intentar hacerlo así. Vosotros me decís. Sí, es eso que estoy diciendo. Ellos han hecho algún cambio de configuración y toda vez que le doy a pantalla llena, él los conecta los dos juntos y pierde el control. Entonces lo tengo que estar cerrando y abriendo y teniendo suerte a ver si se descolgan y funcionan en separado. Porque ahora, por ejemplo, lo que estaba enseñando a ellos online ha desaparecido. Les doy compartir y a ver, y le meto pantalla llena, a ver si ahora conseguimos quedar así. Entonces, bueno, ahora a la segunda función ya no es más lineal, porque ya tiene aquí una componente que tiene un cuadrado. Pero bueno, sus dos primeras componentes son funciones lineales, pero... A ver, ¿cómo calculamos la matriz jacobiana? Es muy fácil como antes. Si pienso un poco y escribo, a veces es bueno escribirlo, con la práctica no hará falta escribirlo en componente ni nada, pero para practicar, ver quiénes son sus funciones componentes. Yo tengo la primera aquí que he llamado F1, que es la primera que lleva los vectores X, Y, Z en X más Y más Z. Tengo la segunda componente que lleva los vectores de R3 en Y, y la tercera componente que eleva los vectores de R3, X y Z en X cuadrado. Y he llamado cada una de F1, F2 y F3, y ahora voy a hacer lo mismo de antes. Voy a construir la matriz, que cada fila es la matriz, el gradiente de cada una de esas funciones. Entonces, la primera fila es el gradiente de la F1, la segunda fila es el gradiente de la F2, y la tercera fila es el gradiente de la F3. Entonces ahora calcular derivadas parciales. Quiero calcular el gradiente de F1. La derivada parcial respecto, como tengo aquí X más Y más Z, la derivada parcial respecto a X me sale 1, la derivada parcial respecto a Y me sale aquí 1 otra vez, y la derivada parcial respecto a Z me sale 1. Ahora cojo la F2. La F2 solo tengo cosas que tienen que ver con Y. Entonces la derivada parcial respecto a X es 0. La derivada parcial respecto a Y vale 1 y la derivada parcial respecto a Z vale 0. Entonces me sale esa fila 0, 1, 0. Y la última solamente tiene que ver con X. Entonces la derivada parcial respecto a X me sale 2X y la derivada parcial respecto a Y y respecto a Z las dos son 0. Y con eso construyo la matriz. Entonces ya tenemos la matriz jacobiana de esa función. Y vamos a ver. Y bueno, aquí estamos siempre trabajando de 2 dimensiones a 2 dimensiones, aquí en el otro caso de 3 a 3 y de 3 a 3. Pero la matriz tiene que ver con las dimensiones de la matriz, el número de filas y el número de columnas, tiene que ver con las dimensiones con las cuales estás trabajando. Si estás trabajando de R4 en R2, va a tener 2 componentes, entonces va a tener 2 filas y va a tener 4 columnas.
porque tiene 4 variables respecto a las cuales derivar. Entonces vamos a la C y la D son, bueno, son ejemplos importantes, son cambios de variable, lo que se llaman, vosotros vais a ver después, son lo que se llaman cambios de variable. El primero va a ser la variable cilíndrica y la otra la variable esférica. Es un ejemplo, son 2 ejemplos importantes. Bueno, después vosotros vais a ver por qué, porque para calcular integrales es muy útil saber cambiar de coordenada. Normalmente nosotros trabajamos con coordenadas cartesianas, que son las coordenadas que los vectores están todos perpendiculares y escribimos las coordenadas X y Z, pero vosotros ya habéis visto un poco, por lo menos, supongo, de coordenadas polares, que yo puedo escribir un vector en R2 al revés de determinarlo por su coordenada, yo puedo determinar por un ángulo y el comprimento del vector, y con esas 2 informaciones recupero vector. Y entonces puedo trabajar, a veces me sale, si quiero trabajar en un círculo, a veces es más conveniente trabajar con esa coordenada que en coordenada cartesiana. Y entonces esas funciones de R3 en R3 hacen ese tipo de cosas y es interesante porque vosotros vais a ver un teorema que a la hora de integrar hace con que las cosas, integrar sobre, por ejemplo, una esfera en coordenada cartesiana es un poco complicado, pero si convierto mi problema en coordenadas esféricas, las cuentas se quedan más fáciles. Pero bueno, por ahora, todo lo que tenemos que preocuparnos con calcular derivadas. Entonces, cogemos esa función f de r, teta y z. Y a ver si la he copiado bien. Vale, espero que sí. No, ya no me acuerdo si las letras son las mismas que están en el problema, pero las cuentas son las mismas. Entonces, cojo esa función. Y aquí tengo la primera coordenada, la que voy a llamar F1, es esa que lleva R teta y Z en R coseno teta. La segunda F2 lleva en R seno teta y la tercera en Z. Y ahora voy a hacer lo mismo de antes, calcular el gradiente de cada una de esas funciones componentes. Entonces, si cojo la función F1, que es esa, R coseno teta, hago la derivada con respecto, y bueno, como aquí es importante porque las derivadas parciales todas tienen que ver con orden. Si estamos X y Z, hacemos la derivada en ese orden. Aquí el orden de las variables son R, teta y Z. Entonces, ese es el orden respecto al cual vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces, voy a coger esa F1, hacer su derivada respecto a R. Entonces, me sale coseno teta. Hago su derivada respecto ahora a teta y me sale menos R seno teta. Y por último, respecto a Z, no tiene nada con Z, entonces vale 0. Ahora cojo la F2. El mismo proceso, su derivada parcial respecto a R sale seno teta, con respecto a teta sale R coseno teta, y con respecto a Z, como no tiene Z en ningún sitio, sale 0. Y la última, la más fácil, porque solo tiene Z aquí, con respecto derivada parcial de ese respecto a R es 0, respecto a teta es 0, respecto a Z vale 1. Y con eso ya tenemos la matriz. Y bueno, una cosa que no estoy comentando, pero esas matrices son puntuales. Ese R, teta y Z es un punto en R3. Estoy calculando para cada punto, tengo una matriz. Lo mismo que pasaba con las derivadas. Si tengo la función f de x igual a x cuadrado, calculo su derivada 2x, es en el punto x vale 2x, entonces en 0 vale 0, en 1 vale 2, lo mismo aquí, estoy calculando la matriz jacobiana en cada punto. Entonces, la matriz jacobiana en el punto r teta z tiene esa cara, y para cada r teta y z que metamos va a tener una cara distinta. Y con ello será importante, por ejemplo, otra vez, ya tenemos álgebra lineal aquí porque ya tenemos matrices, pero será importante en diversos momentos calcular el determinante de esas matrices, porque por ejemplo vosotros ya sabéis que el determinante de una matriz o una transformación lineal de cuadrada, una matriz cuadrada es invertible solo si su determinante es distinto de 0, y eso es muy importante para otras cosas en cálculo. Ese teorema es muy importante, por ejemplo, hay un teorema que se llama teorema de la función inversa,
que nos garantiza cuando hay inversas locales de ese tipo de funciones. Y lo que el teorema dice es que si tengo una función de Rn en Rn, con la n igual en los dos sitios, y su derivada en un punto es distinta de 0, su determinante es distinto de 0 en un punto, localmente a inversa. Se parece mucho con ese mismo teorema que tenemos en una variable, que cuando la derivada es distinta de 0, puedo invertir, hay una inversa local. Lo mismo pasa de Rn en Rn, y eso tiene que ver con calcular la matriz jacobiana, calcular su determinante. Entonces, es una matriz importante. Entonces, vamos, el último ejemplo. Esos ejemplos son muy feos, pero ahora tengo esa otra que sería el cambio a coordenada efecto. Entonces, otra vez, lo que vamos a hacer es escribir cada una de las funciones componentes como F1, F2 y F3 y calcular su gradiente. Entonces, voy a llamar la primera R coseno teta coseno phi y hago su derivada respecto y sigo el orden, R, teta y phi. Entonces, hago su derivada respecto a teta, perdón, respecto a R, me sale coseno teta coseno phi. Hago su derivada respecto a teta, me sale menos R seno teta coseno phi. Y por fin hago la derivada respecto a phi. Entonces aquí como tenía coseno me sale menos R, déjame ver que está, sí, menos R coseno teta seno phi. Ahora cojo la otra, F2, lo mismo, derivo respecto a R, la R sume aquí, desaparece, me sale seno teta coseno teta. Hago la derivada respecto a teta, me sale R coseno teta coseno phi. Y ahora, como tengo un coseno por aquí, la derivada respecto a phi me sale menos seno. Entonces, menos R seno teta seno phi. Y la última es más fácil porque no tengo nada con teta. Entonces, su derivada respecto a R, R seno teta. Respecto a teta me sale 0. Y por fin, respecto a phi, R coseno phi. Y ya tenemos la matriz. Entonces, no es difícil calcular. Todo lo que tengo que hacer es organizar un poco, saber respecto a quién estoy derivando. Y ya tengo la matriz. Y bueno, esa es una de las matrices con las cuales vosotros vais a trabajar que tiene que ver con funciones. Porque, por ejemplo, ya si tenemos funciones de Rn en R, tenemos la matriz, el vector gradiente, que en realidad es una matriz con una fila y n columnas, pero también después vamos a ver que hay la matriz que se llama la hessiana, que es la matriz de las derivadas parciales mixtas, que también nos da información sobre la función, sobre concavidad, si la función es convexa o no convexa en el entorno de un punto, que es lo que se parece con la derivada segunda en una variable. ¿Vale? Deja ver si tengo... Vale, perfecto. Ahora, si le doy pantalla llena, vuelve otra vez. Lo que tengo que hacer aquí es dejar de compartir, volver, compartir. Otra vez. Lo cierro. Lo abro otra vez. Y por la 20ª vez vamos. Vale. Y estábamos por la matriz jacobiana. Vale, bueno. ¿Alguna pregunta? No. Esa parte, bueno, no creo que sea muy complicada. Es feo, es pesado, pero complicado no. No creo que sea. Vale. Entonces, vamos ahora, ese era el 7, entonces vamos al 8. A ver. Espera, el 8 ese lo hice la clase pasada. No,
Ahora vamos al 9. Bueno, María me ha pedido, pero no, vosotros habéis visto un poco de curva, ¿no? Cómo calcular comprimento de curva, algunas cosas así, ¿o no? ¿Por qué me ha pedido ese, no? Entonces os pregunto. Sí, vale. Es que ese es uno solo, es cortito, pero nada más para confirmar. Bueno. Ese es un ejercicio que es fácil porque trabajar con curvas es muchísimo más fácil que trabajar con esas funciones de Rn a Rm. Aquí las curvas en general son funciones continuas de R de la recta en Rn. Entonces, sus derivadas son fáciles de calcular. Cojo la derivada de cada coordenada y ya está. Entonces, el 9 nos dice, una partícula se mueve por el espacio R3 siguiendo la trayectoria, y aquí está, y se calcula en cada caso el vector tangente en cada instante, su velocidad y aceleración, así como el espacio recorrido por la partícula. Vale, entonces, bueno, una curva, como se ha comentado, esa curva está definida en el intervalo 0,2pi, y está en su imagen, está en R3. Después tengo un dibujito de ella por aquí. La idea es, si miramos solo sus dos primeras coordenadas, como está en el intervalo 0pi, sus dos primeras coordenadas recurren un círculo. Pero como estamos en R3, también tenemos una segunda coordenada que varía con el tiempo, con t. Muchas veces se suele mirar al parámetro t como tiempo. Es lo que uno hace con los ejemplos físicos. Entonces, normalmente para estudiar trayectoria de partículas se trabaja con funciones de R en R3, porque con eso puedes describir una partícula puntual recorriendo un camino, el camino que sea. En ese caso tenemos ese camino que es dado por esa expresión. Entonces, bueno, calcular el vector tangente en cada instante, nada más hacer que calcular la derivada coordenada a coordenada de esa expresión. Entonces, para cada t en el intervalo 0,2pi, y bueno, en los extremos calculamos la derivada a la izquierda y a la derecha, porque no podemos calcular los dos lados, pero bueno, están bien definidas. Esas funciones son derivables en toda la recta. Entonces, para cada t en el intervalo 0,2pi, tenemos que la derivada respecto a t vale eso, solo calcular cada derivada componente a componente. Entonces, la derivada de coseno respecto a t es menos seno, la derivada de seno respecto a t me sale coseno, y la derivada de 2t respecto a t me sale 2. Entonces, aquí ya tengo el vector tangente. Y bueno, el vector se llama vector aceleración, porque la aceleración es un vector al final. Nada más hay que derivar otra vez el vector velocidad, lo mismo que teníamos en una variable. O sea, la derivada de la velocidad nos da la aceleración en cada punto t. Entonces la derivada segunda, entonces ahora voy a derivar ese vector coordenada a coordenada. La derivada de menos seno respecto a t me sale menos coseno. La derivada de coseno respecto a t me sale menos seno. Y bueno, aquí tengo una constante, la derivada de 2 respecto a t me sale 0. Y bueno, como aquí lo escribí, porque aquí no sé, me pide calcular el vector tangente y el vector velocidad. Eso depende de cómo se define. No sé cómo Mario se ha definido. Bueno, el vector tangente ya es el vector velocidad. Puede ser que yo quiera un vector unitario en la dirección de la velocidad, entonces calculo la norma. Pero bueno, esos se suele llamar el vector velocidad, el vector tangente y el vector aceleración. Sí, lo único que va es que si quiero, por ejemplo, la dirección de la velocidad, yo si quiero la dirección, hago la norma. Pero ese vector, cualquier múltiplo de él va a estar en la dirección de la velocidad, donde en aquel punto está la velocidad de la curva. Y lo mismo con la aceleración. Lo que se suele hacer a veces es hacer la vida un poco más fácil, trabajar con bases que tienen norma 1. Entonces yo cojo ese vector, calculo su norma y trabajo con ellos porque las cuentas son un poco más fáciles. Porque cuando tengo vectores de norma 1, las cosas son más fáciles. Pero si calculo la derivada y calculo la derivada segunda, ya tengo la velocidad y la aceleración. Punto. No van a coincidir en dirección, porque un vector yo puedo,
Pero digo, por eso estoy preguntando, yo no sé cómo Marius ha definido el vector, si ha definido el vector aceleración como el vector que de un vector unidad en la dirección o no. Porque el vector tangente va a ser ese que calculo la derivada. Pero la velocidad depende de cómo lo define. Hay gente que lo define como la norma, te pone la dirección, y a veces no. Para mí, velocidad y tangente son lo mismo. Pero depende de quién lo defina. Pero de todas formas, una vez que tengo el vector tangente, tengo la velocidad, si quiero meter una norma. Y bueno, aprovecho y comento. Os he comentado la clase pasada que vosotros ahora ya estáis viendo, os he comentado la clase pasada y todavía no había visto, ahora ya estamos viendo superficie, cosas así, y estamos viendo curva. Entonces, todo eso hace parte de un área de matemática mayor que se llama geometría diferencial, que es donde se estudian toda esa estructura y sus relaciones. Entonces, por ejemplo, un curso clásico de geometría diferencial empieza solo estudiando curva. Estudia propiedades locales de curva, qué se puede hacer. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese vector derivada, ese vector velocidad, trabajar con ello normado, de norma 1, es interesante porque con la velocidad, la aceleración, sabemos que si tenemos en R3 dos vectores no paralelos, y hago su producto vectorial, encuentro un vector tercero que es perpendicular a ello, y con esos tres en R3 formo una base. Entonces, en geometría diferencial, yo cojo esos dos vectores, hago su producto, bueno, sus vectores el normados, hago el producto vectorial, cojo un tercero vector, y en cada punto de la curva puedo construir un espacio vectorial asociado a esa curva. Bueno, algo interesante, se construye un plano en cada trozo, en cada punto de la curva. Bueno, y donde estábamos, bueno, una vez que hago esas cuentas que son fáciles, ahora la parte, el recorrido. ¿Cómo se define el recorrido de una curva? Que en nuestro caso será el comprimento de la curva. Entonces, por definición, y bueno, esa definición no es exactamente por definición, tiene una intuición geométrica, que eso es lo que pasa cuando, si cojo una curva de esa, si la curva es bien comportada, es derivable unas dos veces, yo puedo como cortar ese intervalo 0,2pi en pequeños segmentos, como si fuera a hacer una integral, calculo el comprimento aproximado de la curva, lo sumo todo y bueno, como una suma, al final me saldrá suma de Riemann, y la idea es que cuando paso al límite obtengo lo que sería el comprimento de la curva. Esa es la idea geométrica por detrás. Entonces no es una definición que viene de la nada. Tiene una interpretación geométrica por detrás. Pero la definición del espacio recorrido, o sea, el comprimento de esa curva, y aquí está un dibujito de la curva, esa curva es lo que se llama una hélix o una espiral. Entonces es una curva que va girando, y su giro tiene que ver con el hecho de que tengo coseno t y seno t en sus dos primeras coordenadas. Entonces, si proyecto la función en el plano XY, por ejemplo, me olvido de la tercera coordenada, tengo círculo. Porque al final lo que hace es que está girando y subiendo. La partícula que está dentro de esa curva va girando poco a poco y subiendo. Y sube porque tiene esa componente 2t. Si, por ejemplo, si yo fijara, si aquí no tuviéramos t, si fuera coseno t, seno t y 2, por ejemplo, si fuera fijo ese 2, no tuviéramos un t por aquí, teníamos un círculo. Sería un círculo que estaría en la componente, bueno, el círculo que estaría, al revés de estar en el plano XY, su centro estaría en 0,02. Pero como aquí tengo 2t, entonces va girando y va subiendo, va oscilando de altura, que me da la altura tiene que ver con el 2t. Entonces, calcular el comprimento de la curva es calcular integral en los extremos del intervalo de 0 a 2pi, el tamaño del comprimento del vector velocidad. Entonces, vector velocidad tengo aquí la derivada. Ahora calculo la norma euclidia. Entonces, voy a integrar de 0 a 2pi la raíz cuadrada del vector velocidad que ya teníamos aquí. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado más 4. Eso me sale 1, aquí me sale 4. Entonces, la raíz de 5 ya es una integral trivial. Raíz de 5t de 0 a 2pi
2 pi raíz de 5. Ese es el tamaño de esa curva, cuánto ha recorrido, en ese caso, el tamaño. Entonces la partícula empieza aquí y llega hacia aquí, ha recorrido 2 pi raíz de 5 unidades de medida. Vale, creo que por eso que María me ha pedido que hiciera uno, porque los otros son, lo más difícil de los otros problemas son las cuentas, que las integrales son un poco más raras, pero el guión es lo mismo, derivar primero, derivar segundo y hacer la integral de la norma de la derivada. Entonces, a ver cómo estamos por aquí. Bien, vale. Entonces, ahora el problema que os he comentado la semana pasada, los problemas de los planos tangentes. Vosotros habéis visto también los planos tangentes, cómo calcularlos, qué es un plano tangente. Entonces, deja ver, antes de verlo, deja ver si que yo estaba mirando por internet, porque quería ver si conseguía unos dibujitos. A ver si consigo. Y después podemos ver nuestras funciones. Después vamos a hacer unos dibujitos. Entonces, estamos por aquí. Y eso por aquí. ¿Verdad? Minimizo eso. Y le doy eso. Otra vez no. Otra vez. No. Una vez más. Por favor. Vale. Bueno. Después vamos a ver unos dibujos de las cosas que vamos a hacer por aquí. Bueno, el problema 11 nos pide calcular las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a cada uno de la superficie. Bueno, ese es un problema parecido a uno de los primeros problemas que vosotros hacéis cuando aprenden derivada, que los problemas de derivada te da una gráfica, una función y te pide encontrar la recta tangente a la gráfica y la recta normal. Bueno, ahora que estamos en superficie, ya no hace más sentido hablar en la recta tangente en un punto, pero hace sentido hablar en el plano tangente a la superficie en un punto. Entonces, bueno, hay una fórmula cerrada para el plano tangente. El plano tangente, cuando vosotros, si os acordáis cuando habéis estudiado derivada, la derivada, yo puedo escribir la función aproximadamente como una cosa que tiene que ver con la derivada. Entonces puedo escribir la función f de x, f de x más h igual a f de x más la derivada multiplicado por una. Entonces, o puedo hacer más expresiones como el polinomio de Taylor. Entonces la idea del plano tangente es que es una buena aproximación lineal de la gráfica de la función. Entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas. Al final, todo lo que necesitamos para obtener plano tangente es que la función sea diferenciable, todas esas funciones son diferenciables, y hacer cuentas, calcular su derivada parcial y meterlo en una expresión. Entonces, para todo punto x y en R2, esa función, sus derivadas parciales son continuas, diferenciables.
Entonces calculo sus derivadas parciales. La derivada parcial de esa función respecto a x, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí tengo la exponencial de menos eso. Entonces es la derivada de la exponencial, que es la exponencial elevado a eso, y la derivada de lo que está aquí dentro respecto a x. Entonces lo que está aquí dentro respecto a x me sale menos 2x. Y lo mismo para la derivada respecto a y. Entonces tengo aquí la exponencial, sigue lo mismo, multiplicado por la derivada de lo que está aquí arriba, con respecto a y, que me sale 2y. Entonces con eso tengo las derivadas parciales. Pero yo quiero calcular en el punto, tengo esa gráfica, una función, es un objeto que está en R3, es una superficie, y entonces el punto 001 está en la gráfica, porque cuando x y son 0, si meto x y 0, me sale e elevado a 0, que vale 1. Por eso ese punto 003 está en la gráfica. Entonces lo que quiero es encontrar el plano tangente a esa superficie, a la gráfica de esa función, en ese punto. Entonces tengo que calcular mi derivada parcial en las dos primeras entradas, en 0, 0, que es el vector en R2 que me da ese punto 001. Entonces las derivadas parciales en 0, 0 valen 0 y 0. Son muy fáciles, porque cuando meto 0, 0 aquí me sale 0 y aquí 0. Y ahora todo lo que tengo que hacer es meter esas derivadas parciales en la fórmula que me da el plano tangente. El plano tangente tiene una cara, una fórmula cerrada que tiene que ver con cómo se define la diferenciabilidad, cómo mejor aproximo la función por el plano tangente. Eso, una cuenta parecida a la que hicimos la semana pasada, a ver si está por aquí. Si tengo, déjame ver. Bueno, se parece con eso que está por aquí. Cuando quería ver que la función era diferenciable, yo tenía que calcular ese límite, ver que era 0. O sea, al final lo que me está diciendo es que eso que está por aquí, ese f de 0, 0 menos eso, S multiplicado por H1, S multiplicado por H2, es una buena aproximación lineal para la función. Entonces, eso, pues desde ahí que viene la expresión para el plano tangente. Entonces, el plano tangente tiene esa cara. Bueno, os acordé que un plano tangente, como lo mismo que una recta, yo puedo escribir una recta en R2 como I igual a X más B, o por ejemplo, si quiero poner, yo puedo escribirla también como AX, bueno, no sé, A' X más B' X más D más C igual a 0, yo tengo un montón de caras. Lo mismo pasa con un plano. Un plano en general en R3, yo puedo escribirlo como AX más BI más CZ más D igual a 0. Aquí estamos usando la forma más sencilla, estamos escribiendo como si fuera una recta como I igual a X más B. Entonces estoy escribiendo un plano como Z igual a alguna cosa, más alguna cosa multiplicada por X, otra cosa multiplicada por Y. Es más fácil tenerlo en esa cara porque con eso ya meto las derivadas parciales. Entonces la ecuación del plano tangente va a tener esa cara, va a ser Z igual a F. Y aquí tengo F en el punto que quiero calcular, aquí quiero el 0, 0, 1, entonces cojo las dos primeras coordenadas, F de 0, 0, porque es una función de R2 en R. Entonces F de 0, 0 más la primera derivada parcial multiplicada por X menos la primera coordenada, menos 0, más la derivada parcial de F respecto a Y en el punto 0, 0, multiplicada por Y menos el otro punto que es 0, y ya lo tengo. Ahora todo lo que tengo que hacer es cuenta. Bueno, esas derivadas parciales son todas 0. Entonces, esas cosas desaparecen. Y f de 0, 0 vale 1. Entonces me quedo con z igual a 1 más 0 más 0, o sea, z igual a 1. Esa es la ecuación de mi plano tangente. Es un plano tiene una ecuación muy fácil. O sea, es un plano paralelo. Después vamos a hacer un dibujo, pero es un plano paralelo al plano XY. Y ahora vamos a calcular la recta normal. Para calcular la recta normal, lo que necesitamos es encontrar un vector, un punto que esté en la recta y un vector normal a la superficie.
Entonces, vamos a ir. Un vector normal. Un vector normal a la superficie en el punto es fácil de encontrar. Entonces, un vector que es normal a superficie en el punto es ese vector. El vector que sus primeras dos coordenadas son dadas por como las derivadas parciales y la tercera por -1. Y bueno, en nuestro caso, tenemos como las dos primeras sabemos que son 0, ese vector 0, 0, -1. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de una recta que es paralela a ese vector y que pasa por el punto 0, 0, 1, porque queremos una recta perpendicular a la superficie que pasa por ese punto. Entonces, bueno, la ecuación en R3, una ecuación en R3 de una recta que pasa por un punto y dada una dirección, todo lo que tengo que hacer es coger el punto y multiplicar el vector dirección por t y voy variando ese parámetro. Con eso consigo todos los puntos de la recta. Entonces, la ecuación de la recta nada más yo he llamado R. Entonces, R de t igual al punto 0, 0, 1, porque quiero que pase por ese punto, más t multiplicado por el vector normal, el vector que me da la dirección normal. Y bueno, si junto esas dos cosas, si lo sumo todo, me da esa curva, esa recta. R de t igual a 0, 0, 1 menos t. ¿Cómo lo vemos? ¿Esa de la recta? ¿O todo? Vale. Voy. Como la recta, o sea, te están dando que 0, 0, 1, tienes que obviar la recta, ¿no? Y calcular las derivadas parciales de... Sí, es que eso tiene que ver con el problema. Porque, ¿qué pasa aquí? Déjame ver con lo que teníamos antes. Lo que pasa es que aquí me da el punto 001. Porque quiero calcular el plano tangente. Siempre es lo mismo que pasa con una función de la recta en la recta. Imagina que tengo una gráfica de una función real. Quiero calcular la recta tangente. Entonces, normalmente me pide calcular la recta tangente en el punto x0 y 0. Te da el punto. Pero el número que juego con la función es solo el x0. El punto, ese x0 y 0 está en la gráfica. Entonces pasa lo mismo aquí. Aquí tengo una función de R2 en R. Las entradas de la función tienen que ser vectores en R2. Pero la gráfica está en R3 porque son el conjunto de los puntos XY, F de XY. Entonces cuando me pide para calcular el plano tangente en un punto de la gráfica, me tiene que dar tres coordenadas. Lo mismo que teníamos en la recta con 2. Pero en realidad mis entradas son un vector con 2 variables. Entonces, lo que meto en la función es solo el 0, 0. El 0, 0, 1 es la imagen del punto 0, 0 por la función. Porque cuando meto 0, 0 aquí me sale 1. Después voy a ver si vemos unos dibujos, porque con los dibujos siempre son mejores. Pero bueno, la idea es siempre esa, porque tengo la superficie que cuando estamos hablando y haciendo cuentas, no tenemos idea geométrica, por eso es bueno ver dibujos. A ver si consigo meterlo por aquí en lo que tenés de ejemplo. Sí, sí, es eso. Por eso aparece 3 coordenadas, pero en realidad tengo que jugar con 2 para las derivadas parciales, porque estoy calculando las derivadas en un punto que viene del dominio de la función. A ver si yo sé cómo hacer. Pi menos aquí, ¿dónde está el circunflejo? Menos y cuadrado. Entonces, eso. Vale. Y ahora queremos el punto. El punto sería el 0, 0. Ahora, ¿cómo lo meto aquí? Quería escribirlo, pero
0 y 0. No, ahora a ver si podemos girar un poco eso. Esa es la gráfica de la función, es lo que está en azul. El punto que queremos es ese que está por aquí, el 0,01. Y aquí está el plano, como era de esperar, por eso tiene una ecuación z igual a 1, es un plano paralelo al plano XY. Entonces, es un plano que está bien tumbadito y paralelo al plano coordinado. Bueno, y esa función es una función, una de esas especiales de la matemática, tiene esa cara bien comportada. Lo mismo pasa con esa exponencial de menos x cuadrado, tiene esa curva que descae muy rápido a 0. Entonces aquí está el dibujito. Ahora vamos a la recta normal, que está por aquí. Y aquí ya me ha dado la recta normal. Es que yo no había visto, pero la recta, es que como la recta normal coincide con el eje Z, es lo que está aquí en azul. Entonces que la recta está por aquí. Es esa que está con la flechita azul aquí. Supongo que la otra función sea más fácil de ver porque aquí las cosas son, cuando las cosas son muy paralelas o coinciden con los ejes, nos perdemos un poco, pero la recta normal es esa que coincide es el propio eje Z. Espera. Espera que... sí, sí, tengo que cambiarlo aquí para aquello. Deja ver. Ahora sí vosotros lo veis, ¿verdad? Bueno, en realidad depende de cómo escriba el parámetro aquí. Mientras tenga esa cara 0, 0 y alguna cosa por aquí, que sea lineal 1 menos t, alguna cosa, va a dar lo mismo. Si mete, por ejemplo, si coge aquí 0, 0 y 1, también es un vector que es normal a la superficie y eso te va a dar la misma recta. Los dos vectores, hay un montón de infinitas direcciones, todos los múltiplos de ese vector, 0, 0, menos 1, te van a dar la misma dirección, un vector normal a la recta. En ese caso tenemos un vector unitario y bueno, es un vector unitario que creo que se apunta hacia afuera de la superficie. Es la única diferencia. Pero bueno, deja ver para la gente que está online. Aquí voy a mover un poco la gráfica para que vosotros veáis. Aquí tenemos el plano tangente en verde, la gráfica de lo que está aquí en azul más abajo, y la recta normal va a coincidir con el eje OZ. Entonces, esa recta en azul que está por aquí. Y el punto es ese que está aquí en azul. A ver. Bueno, yo otra vez, yo no hago esa gráfica. Cuando quiero escribirla, yo la escribo en Google, GeoGebra, y me aparece, y bueno, en ese caso yo escribí GeoGebra y plano tangente, y me ha aparecido por ahí, porque yo no manejo mucho GeoGebra, pero sé que tiene un montón de cosas listas en internet. Entonces, por ejemplo, esa ya estaba lista. Todo lo que tenía que hacer era escribir la función, elegir el punto, y me da la gráfica, y me da el plano tangente y la recta. Vale, entonces vamos al otro. El otro problema es lo mismo, también calcular la ecuación del plano tangente. Deja ver una cosa por aquí que yo estaba buscando más temprano. Tangent. Plane. Y más dibujos. Deja ver si consigo. Aquí no hay tantos dibujos.
bla, 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 bla. Voy a quitar eso y meter eso que está por aquí. Vale, bueno, eso es solo para que vosotros tengan un poco de idea más geométrica, que no se ve, bueno, a ver qué pasa si no tengo. La idea para construir uno de ese plano, un plano en R3, o va a ser en general un subespacio vectorial, o sea, estamos en R3, un subespacio de dimensión 2, eso va a ser un plano. Y lo que llamamos planos en nuestro contexto de geometría, los planos tangentes van a ser planos subespacio que están trasladados al punto. Entonces, en nuestro caso que teníamos nuestro problema, va a ser un plano, sería como si yo trasladara el plano XY al punto 001. Entonces, siempre lo que tengo, por eso los planos tangentes son determinados por dos números, que tienen que ver con las derivadas parciales, con el punto, porque lo que tengo que hacer es encontrar dos direcciones que son tangentes a, dos vectores que son tangentes a curvas en el punto de la superficie. Imagina, aquí tengo en verde una gráfica de una función, y aquí tengo dos curvas que son lo que llamamos curvas que son perpendiculares, porque cada una me da un vector. En ese dibujo aquí están perpendiculares, pero esos vectores son linealmente independientes. Con esos dos vectores yo puedo determinar un plano, porque dos vectores linealmente independientes me determinan un espacio de dimensión 2, y un subespacio de dimensión 2 en R3 es un plano. Entonces, esa es la idea geométrica. Yo necesito encontrar dos vectores linealmente independientes en el plano, con eso, en R3, con eso determina el plano. Esa es la idea un poco de la geometría que está por detrás. Ahora deja volver. Vamos a hacer unos dos ejercicios más. Y voy a intentar después meter unos dibujos de esos también. Porque uno de ellos sé que no es numérico, no tiene número. Pero lo intentaremos. A ver. Voy a meter la presentación por aquí. Disminuir eso. Y vamos a ver qué pasa. Podría funcionar, a ver. Otra vez. Todas las 500 veces me pasa lo mismo. Lo cierro. Lo abro por la milésima vez. Y a ver si conseguimos. Y bueno, seguimos con los planos tangentes. Entonces ahora ese que vamos a ver ahora es un ejercicio teórico, ¿no? Porque no tenemos números. Entonces vamos ese ejercicio tenía que ver con lo que me estaba preguntando tú. Porque por ejemplo, mira cómo está escrito. Cada uno está escrito de una forma. Aquí está, calcula el plano tangente en el punto x0 y 0. Entonces ahora ya está haciendo referencia al punto en R2 que está en el dominio. Pero en realidad lo que voy a hacer es, voy a calcular el plano tangente en el punto x0 y 0 y la coordenada z que corresponde a ese punto en la superficie. Entonces, a veces hacemos unos abusos de notación y como hablamos, pero al final lo que queremos es calcular un plano tangente
a una superficie, o sea, un plano que contiene un punto en R3. El plano está todo en R3. Entonces vamos a calcular al final el plano tangente a esa superficie en el punto X0 y 0 y Z0 que tiene que ver con cuando meto X0 y 0 en esa ecuación. Entonces vamos a ver que ahora no tenemos más número para hacer cuenta. Entonces, otra vez, aquí yo puse, aquí debería haber cambiado. Aquí aparece una cosa general. O sea, yo lo puse X0 y 0 y lo puse, bueno, da igual. Lo puse para todo X0 y 0, debería ser para todo X y después metí el X0 y 0, pero da lo mismo porque son arbitrarios. Entonces la derivada parcial de esa función, esa que está por aquí, de x cuadrado por a cuadrado más y cuadrado por b cuadrado, la derivada de esa respecto a x, me sale 2x0 por a cuadrado, en el punto x0 y 0. Y su derivada respecto a y, me sale, como tengo esa cara, me sale 2y por b cuadrado, y meto el y0 por allí. Y ahora la ecuación del plano tangente, todo lo que tengo que hacer es meter los números y todo en la fórmula. Entonces va a ser z igual a f de x0. Aquí está mal, debería ser y0, después lo arreglo. Entonces sería f de x0 y 0 más la derivada parcial. Aquí está todo mal. Ese está mal y ese está mal. Tiene que ser y0 aquí y 0 por aquí. La derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0 multiplicado por x menos x0. Y ahora la derivada parcial de f respecto a y en el punto también x0 y 0 multiplicado por y menos y0. Esa fórmula es la que me va a dar el plano tangente. Y ahora voy a meter lo que tengo de información de mi función. Entonces, f de x0 y 0 tiene, si meto por aquí, voy a meter aquí, me saldrá x0 cuadrado, aquí 0 cuadrado. Voy a meter, sería lo que meto por aquí. Aquí me sale 2x0 por a cuadrado, voy a multiplicar por aquí, y aquí 2x0 por a cuadrado. Es que aquí ya he simplificado las cuentas, creo, si no las hice mal. Entonces saldría de, a ver si están bien, 2x0 por sí, menos, sí, están bien. Es que después se van a cancelar se cancelan eso que estaba por aquí, se cancela con el 2 que estaba por aquí y sale eso que está. Entonces, esa es la ecuación del plano tangente. Entonces, por eso es un problema abstracto porque no tiene número. Después vamos a meter número y bueno, y ver, vosotros sabéis identificar esa superficie que está por ahí. Es un elipsoide. No sé si fuera, y vamos a ver cómo lo dibujamos. No, bueno, en ese caso no es un elipsoide. Es algo que tiene que ver con elipsis, pero no un elipsoide. Porque no tengo aquí más la z cuadrado. Bueno, es un primo. Pero tenemos la expresión del plano. Después vamos a meter números en esa función. Elegir una A y una B para poder dibujar la gráfica y verlo mejor. Y ahora el vector normal. Otra vez, el vector normal, si tengo una superficie dada por una función, si tengo la gráfica de una función, un vector normal a esa gráfica, en un punto va a ser ese. Ese vector siempre es normal a la gráfica. Entonces voy a coger ese, la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y 0, la segunda coordenada de esa derivada y un menos 1 por aquí. Entonces, un vector normal a la superficie, o sea, a la gráfica, en ese punto, el punto x0 y 0, con esa coordenada, es ese. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar una recta normal? Otra vez, yo quiero encontrar una recta normal que pasa por el punto y que está en la dirección de ese vector. Entonces, solo escribir, usar la geometría de R3. Entonces, la expresión de la recta va a ser R de t igual al punto que quiero que pase por ese punto, más t multiplicado por el vector dirección. Y ahora junto todas las cosas en las coordenadas y me sale eso que está por aquí. Entonces vamos a ver si
si después, cuando metamos unos números, cómo nos sale el dibujito. Deja aquí ver cómo va la gente por aquí. Vale, voy a... ¿Dónde estaba el GeoGebras? Eso puedo cerrar. Yo lo cerré. Bla, bla, bla. Aquí está. Vale, vamos a elegir dos números simpáticos. Vamos a elegir x cuadrado por 4 y el otro 9. Entonces A igual a 2 y B igual a 3. Y el punto, vamos a meter un punto. Vamos a meter un punto de, a ver. Vamos a elegir un otro punto simpático. Bueno, da igual porque no vamos a hacer cuenta. Entonces vamos a elegir un punto por aquí. Y por aquí, para que esté más. Y ahora, entonces aquí tenemos un borrador ahora deja cambiar la presentación para acá. Y aquí está. Vale, entonces tenemos aquí un borrador de la gráfica. Bueno, como teníamos a cuadrado, b cuadrado, he elegido a igual a 2 y b igual a 3. Y he elegido un punto cualquiera, el 0,82. Aquí está el plano tangente, va a ser ese plano. Y la recta normal, esa que está por aquí. Entonces, bueno. Para nuestro propósito nos ha servido mucho porque con eso nos vemos si hicimos las cuentas bien, pero creo que están bien las cuentas. El próximo tiene números otra vez, entonces vamos a ver si hicimos bien las cuentas cuando la metemos ahí. Quito eso y vuelvo y otra vez me va a dar problema eso, pero es lo que hay. Y lo cierro por la 20ª vez. Y lo abro otra vez. Y aquí está. Espera que tengo una pregunta por aquí. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es un problema que toda vez que me doy para compartir la pantalla se aparece para vosotros, pero me pierdo el control que tenía, la libertad de... A ver si ahora me va otra vez. Bueno, así está bien porque está funcionando. Vale, entonces tenemos ahora otra función y tenemos un punto, entonces más fácil a la hora de ver si nos hemos cagado las cuentas. Entonces la función que tenemos ahora es esa, z igual a x cuadrado más y al cubo en el punto 3, 1, 10. Bueno, si vemos aquí el punto está en la gráfica, porque meto 3 aquí me da 9, con 1, 10. Entonces está en la gráfica. Entonces vamos a calcular la derivada parciales. Entonces cojo la función es esa, x cuadrado más y al cubo. La derivada parcial de esa función respecto a x me sale 2x y respecto a y me sale 3y cuadrado. Y ahora mi punto que es 3, 1, el punto que está en el dominio es el 3, 1, lo meto aquí. Entonces si meto 3 y 1 por aquí me sale 6. Y si meto 3, 1 aquí me sale 3. Entonces esos son, mi vector gradiente sería el 6, 3. Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie, otra vez, lo mete en la fórmula. Entonces va a ser z igual a f en el punto 3, 1
más la primera entrada de vector gradiente multiplicado por x menos 3, bueno, x menos la primera coordenada del vector, del 3, y otra vez y menos 1, aquí está, por eso ese 1 viene de aquí, y ahora hago las cuentas, bueno, ya he visto que eso vale 6, eso vale 3, entonces me sale, y f de 3, 1 sé que es 10, entonces 10 más 6 por x menos 3, más 3 por y menos 1, y simplificándolo todo me sale z igual a 6x más 3y menos 11. Esa es la ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto 3, 1, 10. Y para la recta normal, lo mismo de antes. Voy a calcular un vector normal a la superficie en el punto y meterlo en la expresión de una recta paramétrica en R3. Entonces, un vector normal a la superficie en ese punto 3, 1, 10 es ese vector. Ese que tiene las dos primeras coordenadas, las dadas por el gradiente y un menos 1 por aquí. Entonces, 6, 3 y menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es meterlo en la expresión. Deja ver una cosa. Si vosotros, deja ver si aparece aquí también. Aquí en los otros no se ve tanto. Pero si vosotros miráis, de nada, en el primer caso, por ejemplo, yo tenía z igual a 1. Yo puedo escribir z igual a 1. Deja ver si, como yo podría escribirlo como algo como menos z más 0, bueno, como 0x más 0y menos z más 1, por ejemplo. Yo podría reescribirlo. Y me aparece ese 0, 0 menos 1 que aparece aquí, tiene que ver con esa expresión. Aquí no se ve porque no está. Deja ver si en la segunda supongo que se vea mejor. ¿Cómo quito eso que está por aquí? A ver. En esa segunda, deja ver. Sí. Sí, en esa segunda sí se ve mejor. Lo que os iba a decir era, si quiero descubrir el vector normal, un plano en R3 es un conjunto que va de puntos que son perpendiculares a una determinada dirección fija. Entonces, si tengo un punto y un vector normal, yo sé quién es el plano. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque si quiero, porque siempre encuentro ese vector como un vector normal a la superficie. Tiene esa cara. Eso viene de esa expresión para el plano. Aquí tengo esa entrada y ese menos 1 tiene que ver con ese z que está por ese lado, pero si yo paso ese z para el otro lado y pongo algo igual a 0, me aparece como menos 1. Entonces, esas son las tres entradas. Cuando tengo un plano escrito como ax más bi más cz igual a alguna cosa, esos tres números me dan un vector normal a ese plano. Entonces, es de ahí que me viene ese vector normal, es de mirando la expresión con esa cara. Entonces, esa entrada y la correspondiente a z, que sería menos 1, cuando están todos al mismo lado de una igualdad, me da un vector normal. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Aquí yo tenía el 6, el 3, que está por aquí, y como tengo z por aquí, si le paso y le pongo todo al mismo lado de la expresión, me salía menos z, me salía menos 1 por aquí. Entonces, de ahí, si tengo la expresión del plano, si quiero encontrar el vector normal al plano, miro a ese estío por ahí. Y entonces estamos en la parte de encontrar la ecuación de la recta. Una vez que tenga el vector normal, todo lo que tengo que hacer es meterlo en la expresión paramétrica de una recta. Otra vez, ¿cómo calculo una recta? Necesito un punto y una dirección. Yo quiero la recta que pasa por el punto 3, 1, 10 y que es paralela a ese vector, porque tiene que ser paralela al vector normal, a un vector normal al plano. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer es juntarlo coordenada a coordenada y me sale eso.
Entonces, las rectas son casos especiales de curva. Son los casos más sencillos de curva que hay. Porque sus relaciones son todas fáciles de calcular, son lineales. Bien. A ver cómo vamos por aquí. Vale. Y ahora nuestro último problema, que es un problema que es muy... Ese no es difícil, es fácil de hacer cuenta. Nos da una función que, bueno, que es diferenciable, es fácil ver que es diferenciable porque sus relaciones son un polinomio en dos variables. Nos da la función, nos da un punto en el dominio y nos pide para encontrar cuatro cosas. La primera, la dirección de mayor crecimiento de f. Ah, vale, me he olvidado de... Vamos a hacer el dibujo de la otra, aprovechar que ya lo tenemos aquí. Voy a quitar eso, aquí está. Vamos a hacer el dibujo de la última ya. Compartir. Y ahora la función era x cuadrado más y al cubo. Y el punto era el 3, 1. Ahora vamos a ver. 3, 1. El 3, 1. Y bueno, la gráfica de la función es esa gráfica un poco rara, porque la función tiene, por un lado, una de sus proyecciones es una parábola y la otra proyección es una cúbica. Entonces, lo que se ve por aquí, sí. Aquí vemos la parábola y aquí vemos la cúbica. Entonces, la proyección, si fijo la coordenada y me fijo y miro qué pasa y hago variar la x, me salen esas parábolas por dentro. Y si fijo la x y hago variar la y, me salen esas cúbicas que están por aquí. Y con todo eso yo puedo hacer la gráfica, pero es una gráfica un poco rara. Y el punto, a ver, quería ver dónde está el punto, el 3, 1, bueno, no aparece el punto por aquí. Está por debajo y a ver si se puede arreglarlo. Quería ver el punto. Creo que el punto está más abajo. Bueno. Sí, por eso el punto donde se va a encontrar está más abajo. Déjame ver, porque sería el 3, el x03, el igual a 1, sería el 3, 1, y el 10 sí estaría más arriba. Por eso no aparece aquí, solo aquí va solo hasta 4. No sé si puedo... Bueno, yo no sé cómo arreglar la configuración aquí, pero por lo menos las cuentas que hicimos también, porque aquí me aparece 3, 1, 10 y aquí t menos c menos 3, 1. Lo nuestro estaba 3c menos 1. Da igual porque la dirección es la misma. Lo único que está haciendo es está utilizando el vector en la dirección reversa, pero da igual porque el parámetro t varía en todos los reales. Al final me dará el mismo conjunto, la misma recta. Y aquí una otra cosa, que aquí si miramos, aquí nos está dando la ecuación del plano tangente como un producto interior de dos vectores. Un vector normal a la superficie, el menos 6, 3, 1. En nuestro caso tomamos el 6, 3, menos 1, pero da lo mismo. Y todos los puntos que tiene esa cara. El x menos 3, y menos 1, z menos 10, igual a 0. Si hago el plano es el conjunto de todos los vectores en R3 que satisfacen esa igualdad. Es otra forma de escribir la ecuación de un plano. Entonces, al revés, si no quiero memorizar la fórmula esa
para el plano tangente, puedo acordarme que, bueno, todo lo que necesito es encontrar un vector normal, que va a ser que el vector normal es dado por las dos primeras coordenadas del vector gradiente y un menos 1, y hago el producto interno, el producto interior con, ¿dónde está? Y hago el producto interior con el x menos 3 y menos 1, z menos 10. ¿De dónde viene 3, 1, menos 10? Son los puntos que quiero en la gráfica. El 3, el 1, y cuando meto el 3 y 1 en la función me sale 10. Hago ese producto interior igual a 0, con eso me sale la ecuación del plano tangente también. Es otra forma de memorizarlo. Entonces vamos a nuestro último problema. Nuestro último problema que va a ser... Bueno, ese que está por aquí nos da una función, un polinomio en dos variables, por lo tanto diferenciable, nos da un punto y nos pide para encontrar la dirección de mayor crecimiento de f, la derivada de f en la dirección de mayor crecimiento, la dirección en que la derivada de f es nula y la ecuación del plano tangente en un punto. Entonces, bueno, ninguno de ellos es muy difícil. Es bueno saber que la dirección de mayor crecimiento de una función o de mayor decrecimiento tiene que ver con, va a ser la dirección del gradiente. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el gradiente. Después, lo que vamos en el segundo a calcular la derivada direccional en la dirección del gradiente. Y después vamos a ver que tiene que, el apartado C, el D es lo mismo que hicimos antes, calcular un plano tangente. Y el C es el más interesante. Entonces, vamos a ello. Entonces, primero, si queremos calcular la dirección de mayor crecimiento, vamos a calcular las derivadas parciales. Porque sabemos que la dirección de mayor crecimiento tiene que ver con el gradiente. Entonces, el gradiente de la función en un punto arbitrario xy tiene esa cara. Porque hago la derivada de esa función respecto a x, aquí me sale 12x por y, y aquí me sale 2y cuadrado. Hago la derivada respecto a y ahora, aquí me sale x cuadrado y aquí 4xy. Entonces aquí tengo el gradiente en cada punto. Y bueno, en particular, como las derivadas parciales son continuas, vosotros habéis visto ese teorema. Si las derivadas parciales son continuas, en un entorno de un punto, la función es diferenciable en ese punto. Es un teorema importante porque con ello no me hace falta hacer cuenta y probar la diferenciabilidad. Si todas las derivadas parciales son continuas, en un entorno de un punto, ya me sale que es diferenciable. En ese caso no hacía tanta falta ni nada de eso, porque la función es un polinomio en dos variables, entonces siempre es diferenciable. Esas funciones elementales suelen ser diferenciables. Pero bueno, ahora vamos a calcular la dirección de mayor crecimiento de f en el punto A igual a 1, 3, es la dirección dada por el vector gradiente en ese punto. Entonces, aquí calculo el gradiente. Ahora voy a meter 1, 3 en esa expresión. Si meto 1, 3, si no hice las cuentas mal, aquí aquí me sale 2, aquí me sale 9, 18, sí, 2 por 3, 6, 6 con 18, 24, y aquí me sale 1, 4, 12, sí, 13. Vale, entonces la dirección de mayor crecimiento es dada por la dirección del gradiente. Ese es el vector gradiente. Como quiero la dirección, lo que voy a hacer es calcular la norma del vector para me dar una dirección unitaria. ¿Por qué voy a calcular la dirección unitaria? Porque después me va a pedir que calcule la derivada direccional. Entonces, bueno, ya tener la dirección unitaria, solo la dirección, no una cosa con complemento. Entonces, bueno, yo hice las cuentas, si no las hice mal, la norma de ese vector es raíz cuadrada de 745. Y esa es la dirección dada por el vector gradiente. O sea, la dirección de mayor crecimiento es esa que está por aquí. Y ahora, bueno, vamos a hacer la otra cuenta. Y ese es el teorema que os he comentado la clase pasada, que si la función es diferenciable, si quiero calcular la derivada direccional en una determinada dirección, lo que tengo que hacer es, no me hace falta hacer las cuentas,
todo lo que tengo que hacer es hacer el producto interior del gradiente con la dirección. Entonces, estoy usando el teorema. Entonces, como la función f. ¿Es necesario hacer el vector unitario? Sí, en ese caso sí, porque como me pide calcular la derivada direccional, y la derivada direccional, por definición, tengo que tomar vectores unitarios. Para meterla en la definición de derivada direccional necesito del vector unitario. Bueno, en el apartado A me pide la dirección de mayor crecimiento. Yo sé que la dirección de mayor crecimiento es la dirección paralela al vector gradiente, pero una dirección por definición es algo dado por un vector unitario. Entonces, porque yo tengo cualquier vector, cualquier múltiplo de un vector me da una dirección, pero si quiero hablar de direcciones, se suele coger los unitarios porque ahí sé que tengo un vector que está en aquella dirección, no hay otro. Entonces, por eso en lo común es poner la norma para tener la dirección. Porque cualquier vector que yo tomara paralelo al vector gradiente estaría en la misma dirección, pero la dirección se suele asociar al unitario. Y bueno, y aquí en ese caso es conveniente tener ya la dirección también porque me pide una derivada direccional. Y para vosotros la definición de derivada direccional es esa con el vector unitario. Entonces, ahora como la función f es diferenciable, entonces ese teorema nos dice que calcular la derivada direccional de f respecto a cualquier dirección u unitaria, para cualquier vector u unitario, es lo mismo que calcular el gradiente producto interior con u. Y entonces ya sabemos la dirección. Si cojo ese vector que ya sé que es unitario, el vector unitario en la dirección del gradiente, calcular la derivada direccional en la dirección de mayor crecimiento es simplemente calcular la derivada direccional en la dirección del gradiente. Entonces la meto por aquí. O sea, hacer el producto interior del gradiente con ese vector. Para cualquier vector no sería sería más complicado, pero para el gradiente las cuentas se cancelan, las cuentas son más fáciles porque hago el producto interior del gradiente dividido por su norma. Pero el producto interior de un vector por el propio vector es el cuadrado de la norma. Entonces esas cosas se cancelan, al final me sale la norma del gradiente. Me sale la raíz de 745. Entonces, bueno, ese es un resultado que si quiero calcular la norma, la dirección, la derivada direccional en la dirección de mayor crecimiento me va a ser la norma del gradiente. Nada más, hicimos las cuentas aquí, pero eso vale en general. Y ahora, bueno, la dirección en la cual la derivada de f es nula, lo que vamos a hacer es aplicar otra vez ese teorema. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé para calcular la derivada, por eso como la función es diferenciable, yo sé calcular la derivada direccional respecto a cualquier dirección en ese punto. La derivada direccional es dada por ese producto interior. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar que tengo esa información y sustituir ese vector por un vector arbitrario y bueno, resolver una ecuación lineal. Entonces, lo que nos pide ese problema, el C, calcular la dirección en la que la derivada de f es nula. Bueno, aquí me pedía la derivada direccional, ¿no? No la derivada direccional, porque si me dice una dirección, tiene que ser derivada direccional. Entonces, bueno, ¿cómo ya sabemos que para cualquier vector unitario, como la función es diferenciable, como esa expresión es verdadera, la derivada direccional de f respecto a u igual a ese producto interior? Entonces, si yo cojo cualquier vector en R2, cualquier xy unitario, esa derivada direccional va a ser 0, si solo si ese producto interior vale 0. ¿Vale? Porque, bueno, son iguales. Pero ese producto interior, yo ya sé que en ese vector gradiente, el vector gradiente es 24 y 13. Entonces, esa expresión vale 0, si solo si esa expresión vale 0. Bueno, esa expresión es nada más que 24x más 13y. Entonces, esa expresión es 0, si solo si
24x más 13 igual a 0. Y ahora tengo una ecuación lineal. Entonces, 24x más 13 igual a 0. Eso es verdad, sí, solo si ahora puedo elegir cómo quiero resolver, si quiero resolver en X o resolver en Y. Pero da igual cómo yo resuelva, me va a dar esas dos direcciones. Me va a dar una dirección, va a ser la dirección dada por 13 dividido por raíz de 745 y la dirección opuesta, la otra, que es multiplicar esa por menos 1. Entonces, tengo esa y tengo esa. Son dos direcciones, las dos direcciones que son perpendiculares. Si lo vemos, son las dos direcciones que son ortogonales o perpendiculares al vector gradiente. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. No, vale. ¿Vale? ¿Bien esa parte o? Vale. Y por último nos pedía calcular la ecuación del plano tangente. Esa es la más fácil porque ya hemos hecho algunos. Entonces, calcular la ecuación del plano tangente, ya sé quién son las derivadas parciales. La ecuación me da el punto 1, 3, 21. La ecuación, todo lo que tengo que hacer es meter en la fórmula del plano tangente. El punto z va a ser f de 1, 3, más las derivadas parciales, multiplicar el producto interior con esas dos entradas. F de 1, 3 es 21, sé que eso vale 24, eso vale 13, y simplifico las cosas y ya está. Esa última parte era bonus, porque era muy fácil. Y bueno, con ese último termino los problemas que os he dicho que iba a hacer hoy. No sé. ¿Preguntas? A ver si tengo pregunta por aquí. Deja preguntarle. Sí, en el último solo sustituyó en la expresión y ya está. Como lo mismo que hicimos en los otros anteriores. Vale, entonces con eso ya estoy por hoy. Ya, hoy terminamos temprano. Entonces me voy, deja.